Junio de 1940. Tras la rápida y sorpresiva caída de Francia, Suiza se encuentra rodeada por Alemania e Italia. El mundo entero espera la invasión alemana de Suiza, pero para sorpresa de todos esta no sucede. Hitler decide utilizar a Suiza como su centro de finanzas clandestino, donde puede vender el oro, las obras de arte y los bienes robados por toda Europa. A través de bancos y comerciantes suizos, el Tercer Reich logra salir a flote y financiar su esfuerzo de guerra a pesar de tener a medio mundo en su contra. Esta es la historia de Suiza en la Segunda Guerra Mundial y cómo fue una pieza clave para el lavado de los tesoros nazis durante la guerra. Este video es presentado por Pocket Broker. Y es que así como los países centrales toman buen cuidado de sus finanzas, usted puede hacer lo mismo de la mano de Pocket. Esta es una plataforma de compra y venta de activos que no cobra ninguna tarifa a la hora de retirar el dinero. Con cientos de activos, Pocket Broker permite invertir en acciones clásicas como pueden ser Tesla, Coca-Cola o Apple, hasta criptomonedas como Bitcoin o Ripple. El proceso para registrarse es muy sencillo. Ingresa al enlace que está en la descripción o comentario fijado, crea tu cuenta y utiliza nuestro código promocional Historia, con el que contarás con ventajas extra desde un inicio. Pocket, además de todo, cuenta con la herramienta de trading social, con la cual es posible copiar de forma automática las operaciones de usuarios profesionales, algo que pocas plataformas ofrecen. Todo esto combinado además con una plataforma intuitiva y con soporte las 24 horas. Regístrate con el link en la descripción utilizando nuestro código de descuento y comienza a aumentar tus activos de la mano de Pocket Broker. Luego de la caída de Francia, si bien Suiza es neutral, el país tiene una posición clave en Europa, siendo un centro de espionaje global y también sirviendo de conexión directa entre Alemania e Italia por ferrocarril. Debido a esto último, Hitler baraja invadir el país con la operación Tannenbaum o en español Árbol de Navidad. Suiza, por su lado, cuenta con un ejército de milicias de 500.000 hombres al mando del general Henry Guisan, el cual traza una línea defensiva en los Alpes, conocida como Línea Limmat. Utilizando las montañas como defensa natural y el duro invierno suizo, Guisan apunta a persuadir a Hitler de no atacar. Los suizos, de ser invadidos, están determinados a retirarse a lo que llaman Reducto Nacional. Una zona instalada en los Alpes, compuesta por fuertes de todo tipo que se encuentran camuflados debajo de la tierra. Una invasión por parte del eje terminaría en un derramamiento de sangre enorme y el resultado final sería incierto, pudiendo aguantar los suizos muchos meses en las montañas. La realidad es que tanto la dura geografía montañosa como la utilidad de los bancos suizos generan que Hitler decida no proceder con la invasión. Hacia 1940, el problema para Alemania es que ningún país neutral del planeta acepta los marcos alemanes como moneda, causando un aislamiento comercial enorme para la economía del Reich. La única salida posible es venderle el oro y los bienes robados a Suiza, a cambio de francos suizos con los que pueden comerciar de forma internacional. De esta manera, Hitler comienza a vender el oro robado de los países conquistados a los bancos suizos a cambio de francos con los que puede comerciar con el mundo. El organizador de esta operativa clave es Walter Funk, ministro de Economía del Reich y presidente del Reichsbank, el Banco Central Alemán. También su compañero, el vicepresidente, Emil Pohl, impulsa esta iniciativa. Contactando con sus pares, Funk consigue vender al Banco Central Suizo el oro robado a Austria, Checoslovaquia, Polonia y, más importante, Luxemburgo, Dinamarca y Holanda. Las reservas de oro de Bélgica consiguen salvarse, habiendo sido trasladados a Francia en 1939 unos 1.751 lingotes de oro. Estos lingotes belgas junto a las reservas de Francia son evacuados a Senegal al producirse la invasión alemana en 1940. A pesar de esto, en 1942 el gobierno colaboracionista francés de Vichy entrega este oro a Alemania, el cual es vendido principalmente a Suiza. El Banco Nacional Suizo se convierte en el mayor proveedor de moneda extranjera universalmente aceptada del Tercer Reich. Los suizos se convierten en socios de la Alemania nazi y, por supuesto, sin ignorar el origen de los fondos.
La Alemania nazi necesitaba desesperadamente dinero en efectivo, y solo la banca suiza podía proporcionárselo en esas cantidades. Si bien otros países como España, Turquía y Suecia también compran oro, lo hacen en montos mucho menores. Todo esto llama la atención del Tesoro de los Estados Unidos, que advierte a Suiza y al resto de abstenerse de comprar oro alemán en varias ocasiones. En suma, cerca del 77% del oro que Alemania vende al exterior es vendido a Suiza y un 90% de este es vendido al Banco Nacional de Suiza. De esta forma, se genera una completa interdependencia, siendo la banca suiza un elemento clave en el financiamiento de la maquinaria de guerra del Tercer Reich. Pero Suiza no solo compra lingotes robados a otros países de Europa, sino que también compra lingotes compuestos por las joyas y el oro de los dientes de víctimas del Holocausto. En los campos alemanes, los cadáveres y las dentaduras de los asesinados son revisados para encontrar oro y plata. Desde arreglos dentales y anillos de casamientos, hasta aros, colgantes y pulseras, todo es tomado sin reparos. Los hallazgos son enviados por las SS al Reichsbank, donde son fundidos y convertidos en lingotes con la imponente estampa del Banco Central Alemán. Estos lingotes de origen genocida son también comprados por los bancos suizos, sin hacer ninguna pregunta. Pero además de esto, la banca suiza también concede préstamos avalados por el gobierno a empresas alemanas. Una de las beneficiadas es la IG Farben, conocida por fabricar el químico Ciclón B de los campos de exterminio. Suiza también vende 2/3 de su producción de armamento a Alemania por $400 millones de la época. Y es que en verdad y desde un principio, el Estado suizo colaboró en cierta medida con la represión a los judíos alemanes. Ya hacia 1938, es el gobierno suizo el que acuerda con las autoridades del Tercer Reich que introduzcan la J con un gran sello en los pasaportes de judíos. De esta manera la identificación de alemanes judíos es realizada con mayor facilidad. Por otro lado, al ocurrir la Noche de los Cristales Rotos, donde se queman 267 sinagogas y 7.500 negocios judíos, las aseguradoras suizas compensan a las víctimas arias pero no así a los judíos alemanes. Durante toda la guerra, Suiza apenas recibe a 27.000 judíos como refugiados, pero a su vez rechaza a otros 20.000 que son arrestados y deportados hacia Alemania. Como parte de esta dura política, el gobierno suizo aplica un impuesto a los judíos residentes para financiar el refugio de los judíos recién llegados, a los cuales se les impide trabajar. A su vez, los extranjeros en Suiza están obligados a reportarse de noche a la estación de policía más cercana. Ocultar judíos o estar ilegalmente en el país entraña un riesgo para cualquier ciudadano. Al contrario de todo esto, un ejemplo de humanidad es Karl Lutz, vicecónsul suizo en Budapest. Salva la vida de 62.000 judíos húngaros, entregando pasaportes y organizando casas seguras con un gran sentido humanitario. Volviendo al lavado de bienes del Tercer Reich, Suiza también funciona como compradora de obras de arte robadas por toda Europa. Desde un inicio, los nacionalsocialistas veían el arte moderno como un arte degenerado, considerándolo una abominación. Debido a esto deciden prohibirlo y purgar a los museos europeos de estos cuadros, primero robándolos y luego vendiéndolos o quemándolos. Esta purga de los museos alemanes da lugar a un gran negocio, siendo las obras degeneradas vendidas principalmente a Suiza. El líder alemán Hermann Göring sale muy beneficiado de esto, aprovechando para vender al mercader suizo Theodor Figer cientos de obras de arte robadas. La ley de Suiza permite que al tener una obra por más de 5 años, ya no se pueda despojar al dueño del bien, debiendo pagar la suma para obtenerla de nuevo, a pesar de que la obra haya sido robada. El Tercer Reich encuentra en Suiza un mercado próspero, con leyes flexibles y dispuesto a mirar al costado. Al caer Francia, Holanda y Bélgica en manos alemanas, se crea la ERR o Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, la cual tenía como objetivo el robo de bienes culturales en los países ocupados. Desde la ERR, dirigida por Alfred Rosenberg, se confiscan y crean enormes depósitos de arte, los cuales son clasificados de forma meticulosa. El arte clásico es enviado al Reich mientras que el arte moderno es puesto a disposición de los comerciantes suizos para que lo compren. El mariscal Hermann Göring
toma cientos de cuadros y esculturas clásicas para su mansión en Karin Hall, al oeste de Berlín. Su magnífica colección crece al ritmo de los saqueos. Göring es un hombre de excesos y con un gusto exagerado por lo fastuoso. Sobre el fin de la guerra su inventario alcanza 1.375 cuadros, 250 esculturas y 168 alfombras. Hitler, por su parte, tiene el sueño de convertirse en mecenas del arte. Lleva adelante en su ciudad natal de Linz una gran galería de pintura, a donde traslada decenas de obras robadas. Entre los coleccionistas judíos más afectados, la familia Rothschild encabeza la lista con su impresionante colección. Banqueros desde el siglo XVII, los Rothschild poseen 50 castillos en todo el mundo donde guardan sus valiosas obras de arte. Con la llegada de los alemanes a París, la casa del jefe de la familia, Eduard de Rothschild, es asaltada, siendo tomada la pintura de El astrónomo de Jan Vermeer. Hitler, obsesionado con esta pintura, se hace con ella para su colección personal. Tan solo a los Rothschild se les confiscan más de 5.000 objetos de arte. Otro de los afectados es el comerciante Paul Rosenberg, quien es el motor del mercado del arte parisino y cuya colección es vendida mayormente a los suizos liderados por Theodor Figer. Como dato curioso, quien compra gran parte de la colección de Rosenberg es Emil Burle, el propietario de los cañones Oerlikon de 20 milímetros que se venden como pan caliente durante la guerra. Burle es el hombre más rico de Suiza y compra pinturas robadas por la ERR alemana sin ningún problema. Más allá de vender las obras modernas a los millonarios suizos, hacia el final de la guerra los alemanes ocultan sus tesoros robados en diversas localizaciones. Con el bombardeo del Reichsbank en febrero de 1945, las bóvedas del Reich quedan al descubierto y los lingotes deben ser trasladados. El destino es una gigantesca y profunda mina de potasio a 200 kilómetros de Berlín. Pero en la primavera de 1945 las tropas aliadas al mando del general Patton descubren el tesoro. Se encuentran 7.000 bolsas con lingotes y monedas de oro, como también una fortuna en moneda extranjera, junto a candelabros, cubiertos, relojes, cadenas, anteojos, anillos de aniversario y aros con los nombres de sus viejos propietarios grabados. Los sacos llevan los datos del propietario y en muchos casos el origen del campo de concentración. La indignación de las tropas aliadas es general. En dinero actual se estima el tesoro en al menos 3.500 millones de dólares americanos. Ante el hallazgo de semejante tesoro, el general Bradley le hace un chiste a su amigo y entonces subordinado Patton: George, si estos fueran los viejos tiempos en los que un comandante se quedaba con el producto de su saqueo, serías el hombre más rico del mundo. De todas maneras, el carismático y controvertido Patton ya era un hombre inmensamente rico, siendo el general norteamericano con la mayor fortuna familiar de la época. Hitler, preocupado por el destino de la guerra, mueve un último tesoro al castillo de Neuschwanstein en los Alpes bávaros. Allí almacena más lingotes, reliquias de Carlomagno, pinturas, esculturas y hasta arte egipcio. Al acercarse los aliados, el tesoro, compuesto por 13.000 cajas, es movido a una mina de sal en Austria con decenas de kilómetros de túneles. Es el producto del expolio en toda Europa, museos, iglesias, casas, logias masónicas y bibliotecas. Se ordenan rotuladas como Colección Linz, el que era el museo personal de Hitler. Los aliados finalmente encuentran la mina y en ella la obra preferida de Hitler, El astrónomo, el cual es devuelto a la familia Rothschild, la que lo dona al Museo del Louvre. Aún a día de hoy conserva una esvástica negra en la parte posterior de su lienzo. Mientras el Tercer Reich agoniza, los jerarcas del régimen buscan escapar del barco como pueden. Ante esto, Suiza junto al Vaticano se presentan como vías de escape rápidas hacia todo el mundo. Durante la guerra el Vaticano podría haber llamado a los católicos a resistir contra el nacionalsocialismo, pero al contrario no lo hizo y luego de la guerra les prestó un brazo para que escapen. El caso más claro es de los llamados Ustayas de Croacia, los cuales habían asesinado 1 millón de serbios y otras etnias apoyando a Hitler. El Papa Pío XII es cercano del líder Ustaya Ante Pavelić y le ofrece una ruta de escape utilizando el colegio de San Girolamo en Roma como refugio.
Además, allí se guarda el tesoro de oro Ustaya de 800 millones de dólares, el cual se estima fue dispersado en distintas cuentas por el mundo. Desde allí el escape es coordinado por el obispo Alois Houdal y el sacerdote Dragonovic, quien organiza la huida hacia Argentina de toda la camarilla Ustaya, incluyendo a Pavelic. El Vaticano quedaría manchado en 1946 por un informe secreto del Tesoro de Estados Unidos, el cual informa que la sede papal había salvaguardado unos 350 millones de francos suizos en oro alemán. Este oro habría sido trasladado a la Ciudad del Vaticano con ayuda de la Orden Franciscana desde la frontera con Suiza. En el año 1999 se produciría un juicio legal contra la Santa Sede, que no llegaría a ninguna parte contundente. Por otro lado, en el Banco Unión de Suiza o UBS, se revela que tiene una cuenta activa el editor del libro Mi lucha, Max Ammann. Se supone Ammann abrió esa cuenta como testaferro de Hitler, ya que todas las ganancias de la obra van a parar allí. Ante la pregunta de los aliados, el banco UBS contesta que no es política del banco dar detalles de las cuentas de sus clientes. Según se estima, el dinero sigue allí al día de hoy. En línea con esto, y luego del Holocausto, muchas cuentas de las víctimas fallecidas quedan inactivas en bancos suizos. Los titulares han sido asesinados en campos de exterminio llevándose consigo los detalles de sus cuentas. En muchos casos el haberlos separado de sus familias les impidió pasar los detalles a sus hijos y nietos, quedando cientos de millones de dólares sin usarse. Durante décadas, los suizos no escuchan los reclamos de los familiares supervivientes y de las asociaciones judías, cobrando las comisiones religiosamente y vaciando las cuentas con el pasar de los años. Y no solo eso, sino que también Suiza realiza un acuerdo secreto con Polonia en 1949, por el cual utiliza esos fondos judíos para compensar a los ciudadanos suizos que habían perdido bienes en las expropiaciones realizadas por los comunistas en Polonia. Lo mismo sucede en Hungría y Checoslovaquia, fondos judíos que habían quedado inactivos se usan para compensar a ciudadanos suizos. Todo esto recién salta a la luz en 1996, gracias al senador de Estados Unidos Al D'Amato, quien acusa a Suiza y crea una comisión para ver la dimensión del crimen. Para junio de 1996, los diarios europeos se hacen eco de los temas que Suiza prefiere olvidar. La J en los pasaportes judíos, el oro sucio comprado a Hitler, los cuadros comprados a Göring y el dinero de las víctimas. La marca suiza se tambalea. Es un país idílico, impecable, con centros de esquí, chocolates, finos relojes y bancos confiables. Pero ahora toda esa fama corre peligro de desmoronarse. Para evitar esto, el Parlamento suizo forma la Comisión Bergier, la cual investiga los movimientos financieros de Suiza con la Alemania nazi antes y durante la guerra. El reporte final publicado en 2002 es lapidario con la banca y el gobierno suizo, indicando que estos sabían desde el inicio el origen del oro que compraban a los alemanes. Además, el mismo año se forma la Comisión Volcker liderada por el expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Paul Volcker. El objetivo es identificar las cuentas de las víctimas del Holocausto y vincularlas con los herederos. Para 1999 se identifican la suma de 53.866 cuentas de víctimas inactivas. Ante esto se inician acciones en la justicia contra los bancos suizos, reclamando daños por 20.000 millones de dólares. Hasta 2015, los bancos suizos han desembolsado 1.280 millones de dólares para 457.000 demandantes. Suiza se vio finalmente obligada a aceptar su participación en la compra del oro nazi, como también las obras de arte robadas y la apropiación de las cuentas de los difuntos en el Holocausto. Sin el auxilio de los bancos suizos, el Tercer Reich tendría que haber recurrido a otro país para obtener una moneda con la que poder comerciar con el mundo. Pero casi seguramente, ninguna opción hubiera sido tan útil y hermética como lo fue Suiza. Sorpresivamente, o en realidad no, estos hechos parecen pasar desapercibidos por los medios tradicionales y así también por la mayoría de la gente. Esperamos que el video les haya interesado, y si es así por favor denle me gusta y compártanlo con sus conocidos. Si quieren apoyar el canal pueden donar desde Mercado Pago con los links en la descripción o unirse al Patreon del canal.
Un gran saludo y nos vemos en el próximo video.